siervo sensato. Yo le había dicho que era buen juicio, es lo mismo, solo que estoy tratando de que todo lleve la palabra siervo. Entonces, este es una característica, y hoy nos toca ver la sensatez, el buen juicio. Leemos en Isaías 1:3 que dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. ¿Qué dice Dios? My people do not understand. A ver, si usted le tocara predicar en ese texto, ¿qué le diría ahorita a la congregación? What would you tell the congregation if that's the only verse you have and you need to address the people? You're talking to the people of God. Me quitan eso de ahí, por favor, y yo me quedo aquí por la cámara. No porque me gusta estar ahí, pero a veces se duerme. Ahora parece que no está el de la cámara, que se durmió el domingo, pero solo el púlpito se miraba ahí el viernes. Amén. Ninguno va a colaborar. A ver, Saúl Orlando. Se lo puse en letras grandes para que lo viera. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel, bueno, ahora quitémosle Israel, porque ahora nosotros somos el Israel de Dios. Dice Dios, mi pueblo no entiende. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? A ver, en voz alta. Está haciendo una comparación entre dos animales y el pueblo. Y Dios está diciendo que estos animales son más entendidos que su pueblo. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué tan difícil era de decir eso? Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Está diciendo que en este caso el buey y el asno tienen más entendimiento que el pueblo de Dios. En este caso está hablando de Israel, pero como hoy el mensaje es para nosotros, entonces tenemos que aplicarlo a nosotros, ¿verdad? Los asnos en la Biblia, los asnos eran un símbolo de industria, es decir, de trabajo, pero también un símbolo de humildad, de lealtad, de adaptación. Adaptación es que, mire, el burro es todoterreno. Ahora que estuve yo ahora hace un año, usted ya me dan ganas de ir otra vez. El año pasado que estuve en la ciudad de Petra, mire, es una belleza ya, una montaña de pura piedra. Y usted no ve caballos, usted solo ve burros. Porque los burros se adaptan a toda situación, a todo terreno, a todo clima. Y también el burro era un símbolo de paz y de riqueza. Se recuerda que Jacob traía burros. Dios le había dado los asnos a su pueblo como la verdadera fuerza de trabajo. El caballo es símbolo de riqueza también, de guerra, de poder, fuerza militar, orgullo, idolatría y rebelión. Y Dios le había dicho a Israel que no acumularan caballos. Pero como el pueblo de Dios se complace en rebelarse contra Dios y desobedecer, Salomón empezó a comprar caballos. Y se llenaron de caballos al punto que llegaron a idolatrar a los caballos.
En la Biblia vemos a Abraham yendo a sacrificar a Isaac y llevaba un asno. Cuando Jacob habla de sus posesiones, él dice que lleva asnos. Moisés, cuando va de regreso a Egipto, lleva a su familia montada sobre un asno. Abigail, cuando va al encuentro de David, va montada sobre un asno, y lo que ella llevaba lo llevan sobre asnos. Y este tipo que nos está ocupando el tiempo, cuando iba rumbo a Moab, llevaba un asno. Y Jesús no entró a Jerusalén montado en un caballo, sino que entró montado en un asno. Esto es lo que le acabo de decir. De la asna de Balaam entendemos o aprendemos que Dios quiere que nosotros seamos personas, porque Él nos ve a nosotros como siervos. Aún el Señor Jesús en la Biblia se presenta como siervo. Entonces, los apóstoles se presentan como siervos y después como apóstoles. Si nosotros somos siervos entonces de Cristo, Él espera que nosotros seamos gente que esté disponible. Yo le pedí al Señor que me ayude a no usar nada, ¿verdad?, que lo haga sentir a usted mal, aquel que tiene sus sentimientos. Pero a veces hacemos una actividad en la iglesia y hay personas que, entonces yo me pregunto, que Dios les ayude a estar disponibles cuando sean las bodas del Cordero. Espero que no le toque trabajar ese día. Espero que no tenga la casa sin techo ese día. Que no tenga que recibir al suegro, a la suegra ese día. Porque sí se ha dado cuenta que a veces hay personas que las visitan de allá del sur y dejan de venir a la iglesia mientras está la visita en casa. Es decir, estas personas no son gente que está disponible. Pero también entendemos, y me gusta esta palabra, docility o docilidad. Mansedumbre nos habla de alguien que ya lo amansaron. Sumisión, responsabilidad. Hermano, yo he insistido en la revelación. Tenemos que recuperar la revelación. No podemos, mis amados hermanos, amigos, primos, tíos, abuelos, abuelas, compatriotas, seguir viviendo ciegos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Por ejemplo, mis hermanos, yo pregunto a quién le toca la oración y a veces me comunico. Pero hemos dicho que, por ejemplo, aquí tenemos un tiempo de alabanza. Pero hemos dicho que ese tiempo de alabanza, si la persona estuvo en el lugar santísimo, podríamos tener un culto de pura alabanza, de pura adoración. Tenemos un tiempo para la oración. Si la persona se preparó a conciencia y Dios así lo quiere hacer, podríamos tener un culto de pura oración. Si la persona que le toca administrar la ofrenda se preparó a conciencia y Dios quiere usar ese momento para derramar su gloria, puede que ahí sea el culto. Entonces debemos nosotros esforzarnos por conectarnos con el cielo. ¿Cuál es el sentir del cielo? Porque los que ministramos tenemos la responsabilidad de traer el sentir del cielo a la tierra. Y eso, mis amados hermanos, mire, yo preferiría tener una chamba regular que ser pastor.
Porque qué responsabilidad más grande. El mismo apóstol Pablo dijo: si después de haber sido yo heraldo quede descalificado, este es un compromiso bien difícil. Entonces tenemos que decirle: Señor, muévete a través de los dones de revelación. Miren, ¿cuántos aquí necesitan sanidad? Levanten la mano. Los demás ya están sanos. ¿Quién aquí tendrá el don de sanidades? Dice la Biblia. No dice sanidad, sanidades. Y por andar desconectado del cielo, aquí está la gente enferma por su culpa, por su gran culpa. Y otros no vinieron también por enfermos, por su culpa, por su gran culpa. Porque usted debería estar ejerciendo. Y no tiene ni que poner las manos. Solo mire, escupa el trapo. Y que se lo lleven y se lo pongan a la persona. Y esa persona es sanada. ¿Es bíblico o no? Si no hay necesidad ni de orar. A veces milagros. Esto se lo estoy diciendo, mis amados hermanos, por ahí ese puntito de revelación. ¿Qué querrá hacer Dios? Que nos revele, ¿verdad? Y hermanos, la prudencia, protector, determinación, humildad. Y como yo ando siempre rumiando la palabra, entonces hoy dije surrender, el rendirse, hermano. El siervo tiene que rendirse. Él tiene que rendirlo todo. Los apóstoles, a veces nos burlamos de ellos, pero ellos lo dejaron todo por ir en pos de Cristo. Tenemos que practicar el perdón. Y mire, nos conviene practicar el perdón para soltar a las demás personas y nosotros mismos hacernos bien. Y hoy hablaremos de la sensatez, y si Dios lo permite el otro mes hablamos de los buenos hábitos. ¿Qué quiere decir sensatez? Que tiene o demuestra buen juicio, o sensatez, que es sagaz, que es inteligente, que es de una mente sana. Nosotros los cristianos tenemos dos opciones para vivir. Podemos vivir sabia o insensatamente. Es decir, podemos vivir sin usar los 5 sentidos. Mire qué calidad es Dios, que nos regaló 5 sentidos. A ver cuáles son. La vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Y por ejemplo, si una persona no tiene la vista, el tacto se le desarrolla más. Pero fíjese que usted y yo tenemos ventaja sobre el mundo, porque nosotros tenemos, aparte de tener los 5 sentidos, tenemos la palabra. A ver, levante la palabra, hermana. Tenemos la palabra, diga la palabra. ¿Y con qué sentido se lee la palabra? Con el de la vista, con el del tacto, y también con, qué rico cuando uno compra su primera Biblia, ¿verdad? El olor. ¿Y qué tenemos aparte de la Biblia? Tenemos al Espíritu Santo. ¿Pero qué más nos ha dado Dios? Efesios 4 dice que nos dio ciertos regalos. Esos regalos se llaman
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nosotros tenemos que entonces echar mano de la palabra del Espíritu Santo y de los ministerios. Entonces estamos mejor que las personas, como dice en un libro, the outsiders, los que no van a ninguna iglesia. Porque tenemos los 5 sentidos y tenemos la palabra, el Espíritu Santo y los ministerios. Pero fíjese que qué tremendo que se puede vivir bien solo con los 5 sentidos. Just using your common sense. Y alguien dijo, why do they call it common sense if it's so rare? Solo usando el sentido común, ¿verdad? Alguien dijo, pero ¿por qué le llaman sentido común si es tan raro? Porque la mayoría de personas no usa el sentido común. Bueno, entonces nosotros podemos vivir sabia o insensatamente. A ver, si leemos ahí Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Si usted lee en inglés, ahí dice sensibly. Entonces dice que ahí la gracia de Dios nos salvó. Pero ¿para qué nos salvó? Para enseñarnos a vivir sobriamente, dice la Biblia en español. Y encontré Biblias y leí un montón y ninguna decía como dice en inglés. En inglés dice sensibly, es decir, usando los sentidos. Dios quiere que nosotros usemos nuestros sentidos. Tenemos al Espíritu Santo, pero Dios quiere que usemos nuestros sentidos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de una conducta insensata. Balaam, ya hemos visto, ¿verdad? No necesitamos estudiar mucho a Balaam. Es el personaje que nos ocupa en Números, la burra de él. Pero Dios ya le había dicho, no vayas. ¿Y qué hizo don Balaam? Siempre fue. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, no vayas? Pero siempre vas. En Génesis 31, 30 y 32, ahí está parte del escape de Jacob. Antes de él irse, cuando estaba preparando su salida de la tierra de Harán, ahí en la casa de Labán, dice que Raquel se robó los ídolos domésticos de su padre. Yo le pregunté a Dios, ¿por qué se robó los ídolos? No me ha contestado. Porque Jacob tenía su confianza puesta en Dios. Pero bien, entonces ella se lleva los ídolos, y no han de haber sido muy grandes porque los pudo esconder debajo de una cabalgadura. Pero cuando Labán llega y reclama, ¿dónde está mi San Antonio? ¿Dónde está mi virgencita de la Chiquinquira? ¿Dónde está qué? Mi San Martín de Porres, diría mi papá. ¿Qué le han hecho a mis santos? Entonces Jacob, como él no era idólatra, dijo, yo no tengo nada. Le dijo, busca, pero dijo algo: la persona que los tenga tiene que morir. ¿Y qué pasó con Raquelita? ¿Se murió? No se murió en ese momento, pero ya no entró a la tierra prometida, ya no entró a Canaán, se murió en el camino. ¿Por qué se murió en el camino?
porque una autoridad, porque su propio esposo la sentenció a muerte. Entonces, lo que vemos ahí es de que Jacob, ayúdeme, Jacob habló sin pensar, habló muy rápido, es decir, no usó su raciocinio. Tengamos cuidado de no hablar tan rápido. La Biblia dice: todo hombre sea pronto para oír, para escuchar, pero mire, lento, tortuga para hablar. Sansón, después de tanta corridita que iba y venía de la iglesia, era el presidente de jóvenes y se ausentaba, se iba a las discotecas, se iba a los prostíbulos. Mire qué calidad de presidente de jóvenes era ese. Se enamoraba allá afuera cada rato. Pues un día se enamoró de una señorita llamada Dalila. Usted puede leer la historia, porque dice que día tras día ella lo estaba hostigando y lo estaba desesperando. O sea, día tras día. Es decir, Sansón tuvo tiempo de irse, ¿verdad? Pero escogió no irse. Y cada vez que él hacía una jugada, Dios lo socorría. Fíjese qué tremendo. Teniendo relaciones sexuales no legales por Dios, el Espíritu Santo está ahí con él. Eso es lo que a nosotros muchas veces nos cuesta entender: la soberanía de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que como ahí está el Espíritu Santo, Dios tiene que estar de acuerdo con nuestro comportamiento. Y Dios lo respaldaba. Y bueno, de repente, cuando le cortaron las trenzas y le dijeron: vienen los filisteos, dice que él dijo: I know how to deal with this. Esto ya sé cómo arreglarlo. Siempre me las arreglo. I am very clever, I am very smart, I know how to handle this. Mas dice, no se dio cuenta que Dios ya no estaba con él. Entonces, qué loco, no fue sabio, ¿verdad? No fue sensato, ¿verdad? Saúl, ahí en 1 Samuel 14, Dios, diga conmigo, Dios les había dado una victoria. Fíjese que todo el ejército, es que ese Saúl era especial para pelear. Usted ¿sabe cómo peleaba Saúl? Se escondía entre las cuevas. Dice que David fue a la batalla cuando estaba Goliat amenazándolos. ¿Y qué estaba haciendo todo el ejército de Saúl? Escondidos. Bueno, esta es otra ocasión, están ellos en una batalla. ¿Y sabe qué está haciendo el pueblo? ¿Sabe qué está haciendo Saúl y su ejército? Escondidos entre las piedras, entre las cuevas. Cuando usted vaya a Israel conmigo el otro año, no va a ser tan gacho el otro año tampoco apuntarse. Empiece a ahorrar ya. Entonces usted va a entender, porque va a empezar a ver las montañas y va a ver las cuevas donde se escondían. Y entonces Jonatán se cansó de estar escondido y le dijo a su escudero: ¿saben qué? Vamos y le vamos a poner una señal a Dios. El asunto es que Dios lo respaldó y empezaron a atacar el campo de los filisteos. Y cuando su papá Saúl se dio cuenta que los filisteos iban corriendo, entonces se armó de valor, así quien no, ¿verdad? Y entonces el muy insensato hizo un juramento y dijo: ayuno, declaro ayuno hasta que terminemos con todos los filisteos. Hoy nos vamos a vengar. Pero como Jonatán ya andaba por allá peleando, dice que no oyó.
lo que el papá dijo. Y dice que el pueblo desfallecía, estaba fatigado. Y Jonatán encontró un panal de miel. Comió miel, dice que se le abrieron los ojos, le brillaron los ojos. Los que estaban por aquí todavía, cuando fuimos una vez a un retiro, un ayuno de 3 días, se recuerda cuando comimos miel. Resucitamos, volvimos a la vida. La miel da fuerza. Bueno, el punto es de que el pueblo estaba desfalleciendo. ¿Por qué? Por una insensatez, por no razonar. Mire, no hay que hacer alardes de fe. No diga usted, me voy a meter a un ayuno de oración de 40 días, de solo, ni agua, ayuno total es total. Esperemos que el hermano Azúñez nos dé la enseñanza y después ahí vamos a ver cómo le hacemos. Pero podría morirse. Si Dios no le dijo, podría morirse, así que hay que ser sensato. Cuando la esposa de Job lo vio en una situación difícil, cuando vio que ya no tenía nada, le dijo, ¿sabes qué, marido? Maldice a Dios y muérete. Bueno, solamente quise darle 5 ejemplos de personas que en determinado momento no usaron su razonamiento. Dios quiere que nosotros usemos nuestro razonamiento. Bien, entonces ahora veamos ejemplos de alguna conducta sensata. ¿Qué dice primero de Samuel 25, 1 al 3? A ver, chispudos, que ahorita sí van a leer los que son pocos. Primero de Samuel 25, versículos 1 al 3. Murió Samuel y se reunió todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de Parán. Y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. La mujer dice que era inteligente. Bueno, usted va a tener que leer la historia. Pero David estaba protegiendo los bienes de este hombre y en cierto día David y sus hombres tenían hambre, tenían necesidad. Entonces él le manda a pedir algo, dice, bueno, si le hemos ayudado a este hombre, nos va a dar algo, dice, lo que sea que nos dé. Y resulta que cuando llegan los mensajeros de David, el hombre dice, bueno, ¿y quién es David? ¿Y quién es su padre? Hoy mucha gente anda de vaga, yo no les voy a dar nada. Y David se enojó y le dijo a sus hombres que se prepararan, que iban a ir a matar a Nabal y a toda su gente. Pero Abigail se enteró, y como ella era sagaz, era sensata, era inteligente, entonces le dijo a sus siervos, preparen algo, preparen comida, y se fue a encontrar a David, y ella le salvó la vida a su marido y a sus hombres por pensar con sensatez. Mire, como yo estaba sintiendo la presencia, yo soy bien bonito y decía yo, Señor, un mensaje así va de unción, pero después leí en Tito que dice que la gracia de Dios nos enseña a vivir sensatamente. O sea que no se trata solo de y recibir la llenura del Espíritu Santo. Al ir de aquí tenemos que usar el coconut para vivir. Tenemos que usar la materia gris que Dios nos dio. Si no, ¿para qué nos dio los sentidos? Se van a desperdiciar. Dios quiere que los ejercitemos, que los usemos.
Tenemos que ver qué es aquello que impide que pensemos sensatamente. Las drogas no lo dejan pensar a uno sensatamente. ¿Se ha dado cuenta cuando a veces le recetan a alguien medicina, le dicen no vaya a manejar? Porque se va a salir de la carretera y no solamente se va a morir usted, sino que puede matar a otros que nada que ver. El alcohol ya no deja que la gente piense, pero hay otras cosas también que no permiten que la gente piense bien, como por ejemplo la ira. Una persona súper enojada y tantas cosas, el cansancio. Cuando usted se sienta cansado, cansada, váyase a descansar, porque en esos momentos uno no piensa bien y Dios quiere que pensemos bien. No todo es asunto del Espíritu Santo, hay cosas que las tenemos que hacer nosotros. Como por ejemplo el Señor le revela a Natán la situación de David, pero Natán tuvo que usar su coconut para irle a hablar a David. O sea, hermano, cuando uno viene aquí, estaba viendo un maestro yo que le da clases a niños que son ahora dicen special needs kids. Hermano, yo a veces quisiera ser así como esa gente, que calidad son, pero cada quien, ¿verdad? Con su carácter y con su manera de ser. Se sienta el hombre y empiezan a pasar los estudiantes, van llegando. A ver, primeros estudiantes especiales, pasen para acá. A ver, fíjese que se sienta él a la entrada del salón. Hi Charlie, you're a champion, you're a good student, I'm so glad you're in my class. ¿Cómo cree que se siente? Calidad. Ya pasa brincando a la clase. Ahí viene el otro niño. Hello Sebastián, how are you? Nice to see you. You're very smart, man. I like you. You're gonna do great things. Ya no hay más niños especiales. ¿Usted no es especial? ¿Usted? A ver, Jorge, usted venga para acá. Jorge Uriel, corra. Venga. Ni conozco el nombre de mi... Oh, sí, ya sé. Daniel. Hello, Daniel, how are you? You're so cool, man. You're gonna do great things in life. You're gonna be famous. I'm glad you're in my class. Come on, man. Go ahead. Pero a veces, ¿verdad? La manera que hablamos. Fíjese, muchas veces, es que mire, yo oigo, ¿verdad? Y trato de aprender, porque de repente yo hago lo mismo. Escucho las predicaciones porque sé que Dios nos habla, pero también ahí estoy corrigiéndome. Por ejemplo, si usted es salvo, diga amén. ¿Qué estoy haciendo ahí? Manipulándolo. Pero se vuelve tan inocente, ¿verdad? Que muchas veces no nos damos cuenta que nosotros estamos usando ciertas palabras para manipular. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. O sea, esta Abigail era una mujer sensata. Vamos a Daniel. Había un edicto de muerte. Y mire qué tremendo este Daniel, me gustó ese pasaje. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, ese tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Mandó a llamar el rey a los magos, los encantadores, los hechiceros. Por favor, ponga atención. Y a los ¿Quiénes mandó a llamar? Magos, a los apóstoles, a los profetas. Profetas entonces, ¿va?
¿A quién le mandó a llamar? A ver, anote ahí, señor. Magos. ¿Qué más? Encantadores. A ver, ¿cómo dicen las Biblias? A los magos, Astrólogos, encantadores. a los astrólogos. ¿Qué más? Esa Biblia que tenía la hermana Sonia lo tendrá más al día. Los hechiceros. Hechiceros. ¿Qué más? Encantadores. Y los encantadores. Ay, qué encantadores eran, ¿verdad? Encantadores, no que cantan. Encantador. ¿Algo más? Caldeos eran Los mismos. Siga leyendo. Para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Y hablaron los caldeos al rey en arameo: oh rey, vive para siempre, cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. Fíjese que dice el rey: no, hombre, si ustedes dicen que roncan, a ver si así como roncan duermen. El que es perico donde quiere es verde. ¿Cómo que me están diciendo que son magos? ¿Cómo que me están diciendo que son astrólogos, que conocen las cosas, que son hechiceros, que son encantadores? Y no me pueden decir lo que soñé anoche. Entonces el rey se enojó y le dijo: bueno, va a haber que darles chicharrón a todos. Pero como Daniel estaba también, porque ahí faltó la palabra sabios, que los caldeos son sabios. Entonces faltó sabio. Entonces como Daniel estaba de entre los colados de sabios, también le iban a dar muerte. Pero ¿qué hace Daniel? Siga leyendo. El rey respondió y dijo a los caldeos: mis órdenes son firmes, si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declaradme el sueño y su interpretación. Respondieron ellos por segunda vez y dijeron: refiera el rey su sueño a sus siervos y declararemos la interpretación. Respondió el rey y dijo: ciertamente sé que queréis ganar tiempo, porque veis que mis órdenes son firmes, que si no me declaráis el sueño, hay una sola sentencia para vosotros, porque os habéis concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, decidme el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron al rey, dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante. Vamos al versículo 14, por favor. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc. ¿Qué hizo Daniel? Habló con sensatez al jefe de la guardia, al encargado de decirles: alisten armas, apunten, fuego. Habló con él directamente. Pero no llegó: yo soy siervo de Dios y a mí nadie me toca. El que me toca a mí. No, dice que él habló con sensatez y le dijo: ¿sabes qué? ¿Por qué tan seria la cosa? ¿Sabes qué? Danos un tiempecito. Y él fue y se lo comunicó a sus amigos. Y ahí volvemos, mis amados hermanos, al punto de la revelación. Y se ponen de acuerdo con sus amigos y le piden a Dios que tenga de ellos misericordia. Y Dios le revela el sueño y la interpretación. A ver, diga conmigo: tenemos que recuperar eso. Pero de verdad, tenemos que recuperar eso. No vengamos a la iglesia, mis hermanos, como cuando usted iba a la misa.
Que solo por ir, solo por costumbre, vengamos aquí y digamos: Señor, tú nos quieres capacitar, tú nos quieres enseñar, tú nos quieres preparar. Mire, Dios le puede revelar dónde va a ser el siguiente ataque terrorista. Sí, ya no, hoy sí, mis amados hermanos, ya no es tiempo de andar como habíamos andado. Hoy sí es tiempo de buscar a Dios. Bendito el tiempo que se vino, porque si no es así, no nos humillamos. Hoy es el tiempo que usted en la mañana va a tener que llamar a sus hijos, si no lo había hecho, recitarles aunque sea un versículo de la palabra, orar por ellos, bendecirlos, cubrirlos con la sangre de Cristo y asegurarle que si no nos vemos aquí, nos vemos allá en la patria celestial. Y no vaya a estar llorando. Si la Biblia dice que hermosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Así que disfrute a sus hijos ahora, no trabaje tanto. Así está poniendo profético el mensaje. Sí, hermano, que no hay tiempo para convivir, no hay tiempo para compartir. Hay que tomar tiempo para estar con la familia. Disfrute a su esposa, porque si se queda viuda, va a haber otro que sí la va a disfrutar. Ese se va a poner pilas. Como usted tiene seguro de vida, se va a quedar bien el otro. Haga tiempo para estar con su esposa. Mire, yo tomo una clase que no avanzo nada los jueves. Pero luego a mi esposa: mira, la verdad la clase a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es estar contigo. Entonces cada jueves, de 4 en adelante, usted no me moleste, no le contesto. I have a date. Entonces hay que aprovechar el tiempo, hay que andar sensatamente. Ahora, cuando Daniel le habló sensatamente al jefe de la guardia, está bien, le dijo, fíjese, no problem, le dijo, take your time. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo? Que Daniel le salvó la vida no solamente suya, la de sus amigos, sino la de esos tipos también. Así que usted no se enoje si usted le salva la vida a otros para que sigan haciendo brujerías. Pablo llega a la ciudad de Atenas. Esa ciudad está inundada de ídolos. Pero esos, mire, esos sí sabían idolatrar. No querían que ningún ídolo, ningún dios se sintiera mal, como que eran sentimentales. Entonces hicieron un altar que decía al Dios no conocido. Entonces dice que a Pablo le enardecía. ¿Qué es que le enardezca a uno el espíritu? Dice que le enardecía su espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Estaba bravo. Estaba bravo viendo, hermano, la idolatría, cómo había caído aquella gente en la idolatría. Pero se calmó, respiró profundo y de repente se le dio una oportunidad de hablar. Y dice que empezó: veo que son muy estimada audiencia, respetables jueces, respetables filósofos. Veo que ustedes son muy religiosos. Y me di cuenta que son tan respetuosos que hasta le hicieron un altar a mi Dios. ¿Qué? Sí, ahí decía al Dios no conocido. Pues ese es el que yo anuncio. Y no crea que todos se convirtieron. Dice que unos pocos creyeron. Pero ¿qué pasa si Pablo empieza: idólatras, se van a ir al infierno, eso no le agrada a Dios? Ahí mismo le dan chicharrón. Ya no hubiera llegado a la siguiente ciudad. Bueno, el Señor Jesús, entre las muchas cosas, 21-23 de Mateo. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta.
que si me la contestáis, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Él a su vez les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Anote usted Hechos 23, que no se lo di, versículos 6 y 7. Ahí también Pablo está hablándole a un grupo de personas, pero dice que se dio cuenta que una parte eran fariseos y otros saduceos. Entonces les habló de la resurrección y se pusieron a pelear entre ellos mismos y Pablo quedó tranquilo. En este caso, querían hacer caer a Jesús. Y Jesús, muy sagazmente, les hace una pregunta. Y entonces ellos, entre ellos mismos, se ponen a razonar. Entonces la mejor respuesta es decir, I don't know. Y entonces Jesús les dijo, I don't know. ¿Cuántas veces nosotros queremos responderlo todo? Hay cosas que no hay que responderlas. Hay que poner a la gente a pensar. Pero bien, avancemos ahora a los bereanos. Mire, hermano, los bereanos solo se hallan en 3 versículos, 10, 11 y 12. ¿Y qué dice de los bereanos? Enseguida los hombres enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Bien, entonces aquí ya vamos terminando. Los bereanos. ¿Cómo es que se llama la iglesia del hermano Jorge? ¿Consolación y qué? Iglesia dice de restauración y consolación. Yo le decía a los hermanos, Dios le dio a él un rema, una revelación. Y Dios le va a enviar gente que necesite restauración y consolación, porque ese es el rema y ese va a ser su mensaje. Entonces la gente que se empieza a sumar a esa iglesia tiene que entender que Dios los está llamando a que se sumen ahí. Esta iglesia se llama Berea. Y Berea quiere decir, era una ciudad que estaba al pie de una montaña y era muy parecido así a Sulfur cuando nace el agua. Habían muchos nacimientos de agua, muchos, ¿cómo se llaman? Fuentes de agua. Entonces, Berea quiere decir lugar bien irrigado. Era un lugar de muchas fuentes de agua. Noble quiere decir bien nacido, de familia noble, de mente noble. Pero no sé cómo usted entiende la palabra noble, pero noble en este sentido, en la Biblia, no está hablando de ser buena gente, de ser bondadoso, sino está hablando de high class, gente de categoría. Entonces la gente que viene a la iglesia Berea tiene que ser gente de categoría. Tiene que ser gente con una mente bien irrigada, bien clara, bien trabajada, bien nacidos, no 7 mesinos, no en incubadora, no, bien hechecitos, cabalitos. No nacidos por cesárea. ¿Alguien aquí nació por cesárea? Estamos hablando en el aspecto espiritual, ¿verdad? En el aspecto espiritual no creo que haya cesárea, ¿o sí? No creo. A ver, a un día de estos voy a entrevistar a alguien que nació por cesárea, nada más para ver cómo pensamos.
Porque a mí se me hace que el nacer bien es plan de Dios, ¿verdad? Pero bien, si no, los que fueron allá a Texas, acuérdense lo que predicó el profeta, ¿verdad? Dice que recibieron la palabra. Eso quiere decir que tenían una mente preparada. Entonces era gente un lugar bien irrigado, gente de mente noble, de mente preparada. Pero veamos esto, la actitud. Estamos viendo, mis hermanos, que están usando su razonamiento. Nosotros debemos permitirle a la gente. ¿Cuántos años veniste a la iglesia, Ulises, sin ser cristiano? Como 3. Yo siempre ando hablando de Ulises por todos lados, no sé si le arde la oreja. Es que el hombre, como 3 años, hermana Nubia. Ahí, mira, ahora se sienta en la primera fila. ¿Ustedes ya aceptaron a Cristo que están en la última fila? ¿O son visitantes? Entonces 3 años. Y nosotros debemos permitirle a la gente que nos vea vivir. No se oye, ¿verdad? Que nos vea cómo somos en el hogar. Que no seamos una cosa en la iglesia y otra en la casa. Que no seamos una cosa en la iglesia y otra en la escuela. Que no seamos una cosa en la iglesia y otra en el trabajo. Que no seamos una cosa en la iglesia y allá en la carretera cuando nos rebasan, ¿verdad? De repente se sale la mano y levanta el dedo. Que no seamos como la esposa de aquel pastor, ¿va, Charlie? Entonces, fíjese, esta gente escudriñó las escrituras, pero aquí está el punto. This is it, I'm finished. Los bereanos, a ver, escucharon y recibieron el mensaje. Vamos otra vez, escucharon y recibieron. ¿Qué sintieron? A ver, necesito otro drama. Rápido, pues. A ver, necesito un drama. Hermana Leonor, venga para acá. Pero corra. Fíjese. Supóngase que la hermana tiene alguna situación y yo oro por ella. Y bueno, entonces ahora le digo yo, aparte del dolor de cabeza, ¿qué sentiste? Siento un fuego que me está quemando, A ver. Pues siento un fuego. Que me está quemando. Thank you. Hermano, los bereanos no sintieron ningún fuego. No sintieron nada. Simplemente que era gente. ¿De qué estamos hablando? ¿De ser? Era gente sensata, era gente educada. Entonces se sentaron, tomaron nota y se fueron a escudriñar las escrituras. No solamente a leer. Mire, yo me gocé el martes porque yo mientras estaba corriendo el lunes, traté de escuchar la predicación del pastor Willy Aldana y yo solo oí que iba a hablar de 7 cosas. Y después traté de recordarme, pues como iba corriendo, no me acordé. Entonces el martes platicando con el hermano Carlos, le digo, hermano Carlos, él dijo que iba a hablar de 7, pero yo me perdí. Y el hermano Carlos tenía las 7 cosas. Si usted no las anotó, busque al hermano Carlos. Y tenía las 7 cosas
de que él habló. Lo primero, a ver, usted que tomó nota, lo primero era ya vio por qué es importante comprar las predicaciones. A ver, lo primero que era, ¿tú la repasaste conmigo? Lo primero fue que pidió ayuda. Number one, pidió ayuda. Ya nos pusimos a platicar y le digo, le hice el otro mensaje. ¿Y lo segundo qué fue? Sabía lo que tenía en casa. Lo tercero, involucró a sus hijos. Usted me tenía que estar dando a mí el repaso, no yo, porque yo no estuve aquí. Pero entonces, el hermano Carlos Herrera Senior, porque ahí está el otro Herrera Junior que no tomó nota. ¿Qué estaba usando? ¿Qué estaba sintiendo el hermano? Ganas de escribir. No sintió un poco que está aquí. Entonces, mis hermanos, de eso estamos hablando. De que hay que usar los sentidos. Entonces los bereanos escucharon, tomaron nota, recibieron, se fueron, escudriñaron las escrituras y literalmente lo que dice ahí es que le dieron crédito a lo que Pablo decía. Es decir, Pablo, verificamos y confiamos ahora en ti. La pregunta que quiero hacer es esta: ¿por qué creyeron? ¿Por qué confiaron? Bueno, le voy a contar un testimonio porque como no me entendió. Estamos allá en el lake y fuimos a comer carne, creo que fuimos con Pedro Martínez, y yo estaba sacando una clase de griego en ese tiempo con el licenciado Juan Pedro Martínez, porque a veces, hermano, nosotros como nos acostumbramos a decir hermano, no consideramos que las personas tienen estudio, y una persona que tiene una licenciatura no es igual que aquel que solo tiene sexto grado o aquel que solo tiene la high school. Usted sabe que allá en Latinoamérica se respeta la educación, ¿verdad? Allá se dice el ingeniero, el doctor. En Guatemala un cirujano dicen el galeno, ¿o no? O en su país no es el licenciado Hernández, el licenciado, sí, ¿verdad? Pero por alguna razón aquí no. Es que aquí no existe esa palabra en inglés, nos acostumbramos. Pero el licenciado Juan Pedro Martínez y María Cristina Alvarado, la licenciada. Entonces me pregunta él, oiga, me dice, ¿por qué usted estudia griego? Que era parte de las clases que yo estaba tomando. Y le digo, mire, la Biblia no fue escrita en español, ni en italiano, ni en francés, ni en inglés, sino que fue escrita en hebreo arameo y fue escrita en griego. No estoy hablando con un hermano de la iglesia, estoy hablando con el licenciado Juan Pedro Martínez. No le estoy hablando al corazón. ¿A dónde le estoy hablando? Le estoy hablando a la mente. Él quiere entender con su mente por qué yo estoy estudiando lo que estoy estudiando. Bueno, le empiezo a explicar y de repente llego a lo que es el bautismo en agua. Y le explico lo que quiere decir en griego y cómo se traduce. Y de último le digo, ¿quiere usted aceptar a Cristo? Sí, dijo. El hombre no sintió nada. El hombre se convenció en su mente intelectual. ¿Sí me está entendiendo? O sea que hay gente que hay que llegarle
por la mente. Y me recuerdo cuando le pregunté a la licenciada, ¿y usted? Yo no, dijo, así bien seca, yo no. Bueno, después ella también, ¿verdad?, abrió su corazón a Cristo. Pero lo que le quiero marcar aquí es que los bereanos no sintieron nada aquí. Los bereanos se convencieron aquí. Entonces nosotros tenemos que aprender a también ejercitar los sentidos. Especialmente hoy en día, miren, no es cuando si usted de repente va a algún lugar a visitar o anda de vacaciones, no cierre tan fácil sus ojos. No, use su raciocinio, si para eso Dios se lo dio. Piense. Por ejemplo, usted ha visto ministrar al profeta Tito Pérez, y nosotros lo recibimos, pero yo he verificado con la palabra y he platicado con él. Entonces yo, por ejemplo, cuando le hablé al hermano, al pastor Willy Aldana por primera vez, yo tuve que convencerlo aquí, tuve que darle referencia aquí, que él entendiera, ¿verdad?, quién venía y cómo ministraba. Entonces quedó claro el tema esta noche, ¿verdad? Very clear. Que así como esa burra razonaba, Dios quiere que razonemos, que no nos pase las del buey y del burro del texto que leímos en Isaías 1:3, que eran más sabios y más inteligentes que el mismo pueblo de Dios. Por favor, estemos de pie. Aleluya. Señor y Padre de misericordias, en el nombre de Jesús, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Pero también, Dios precioso, gracias por habernos regalado los 5 sentidos con los cuales nosotros podemos conducirnos en esta vida. Pero también gracias por habernos dado la palabra, por habernos dado el Espíritu Santo y por habernos regalado los ministerios. Señor, en esta noche hemos aprendido por medio de tu palabra que es importante que nosotros usemos la razón, que es importante que nosotros seamos personas sensatas, que seamos como esa gente de Berea, que con mucha educación, con mucho respeto, escucharon el mensaje del apóstol Pablo, lo recibieron, pero como eran gente sensata, fueron a escudriñar las Escrituras y ellos se convencieron intelectualmente. Gracias, Padre, porque nosotros sabemos lo que es sentir tu presencia, porque nosotros entendemos lo que es el mover de tu Espíritu Santo, pero también entendemos que en algunas ocasiones tendremos que usar nuestra razón, así como cuando tú le diste el mensaje a Natán para David. Él tuvo que pensar cómo iba a entregar ese mensaje. Queremos, Señor, o mi deseo es que en este lugar seamos siervos sensatos,
Seamos gente que piensa. Seamos gente que está convencida, no solamente por lo que sentimos, porque qué maravilloso el mover de tu espíritu, qué maravillosa tu presencia. Pero también, Señor, en nuestra mente tú nos has dado inteligencia y por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús, que seamos, Señor, siervos fieles y prudentes. Que seamos personas con disponibilidad. Que seamos personas mansas, sumisas, responsables, con revelación, prudentes, persistentes, humildes, perdonadores, gente que use su razón. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor quiere llevarte a nuevos niveles cada día. Solo entra en su intimidad.